La U de Estéreo. Mi querido Rafael Ayala, profe, buenas tardes y bienvenido amante del Círculo Polar. Buenas tardes, maestro. Efectivamente, estamos en un día histórico muy especial. Y fíjate que también quiero recomendar un documental muy extraordinario con el 11 de septiembre, se llama así, el 11 de septiembre. Son 11 puntos de vista de 11 directores diferentes que Kevin Loach les da 11 minutos para que cuenten su punto de vista de lo que fue esta situación. Y allí el mismo Kevin Loach hace un muy bonito corto donde une la historia del 11 de septiembre de los norteamericanos con la historia del 11 de septiembre de los chilenos. Y bueno, es una visión crítica de cómo efectivamente de alguna forma Estados Unidos recoge lo que siembra. Y recomiendo un texto de Jacques Derrida, Habermas y Noam Chomsky sobre cómo ve la filosofía el terror. Un texto hermosísimo, mi querida Andrea Catalina. Muy buenas tardes a nuestro director de programación, don Dani Tamayo. Él siempre vive de rojo, es hincha de la América de Cali. Hoy vamos a continuar nosotros con la conversa con el palique, como a mí me gusta llamarle. ¿Por qué leer María de Jorge Isaac? Y tengo un dato antes que el profesor empiece con su acto litúrgico en el día de hoy. Cuando Jorge Luis Borges leyó María, la novela insignia de Jorge Isaac, muchas voces de las letras hispanoamericanas decía que el libro era ilegible y que para esa época, finales de los años 30, nadie era tan romántico ni tan ingenuo como para enternecerse con una historia de amor escrita en el año de 1867. Pero el escritor argentino, famoso por ser un gran lector exigente y voraz, quedó enganchado. La María no es ilegible y Jorge Isaac no era más romántico que nosotros, escribió días después en la revista argentina El Hogar. Puedo dar mi palabra de haber leído ayer, sin dolor, las 370 páginas que le integran. Aligeradas por grabados al fin, si al lector no le basta mi palabra, o quieren comprobar si esa virtud no ha sido agotada por mí, puede hacer él mismo la prueba. Nada voluptuosa, por cierto, pero tampoco ingrata. Palabras del maestro Jorge Luis Borges. ¿Por qué hay que leer la María, mi querido profesor Rafael Ayala? Bueno, doy otra razón del maestro Borges. Dijo en otro comentario posterior, Jorge Isaac en María prefirió trabajar con la anticipación y el presentimiento. No se oculta que ella va a morir. El novelista ahora, dice Borges, suele manejar la sorpresa, es decir, que se fue por el camino estructural más difícil, que es el de contar inicialmente lo que va a pasar y no tener ahí al espectador a la expectativa de que va a suceder, sino más bien centrar su atención en el cómo. Y bueno, ya sabemos que los grandes narradores le apuestan a eso cuando tienen un gran reto estético. Quisiera empezar por contarles hoy cuál fue la influencia literaria de Isaac. ¿Qué leyó él? Hace una semana les contaba su contexto histórico, social y político, pero sabemos que los escritores no solamente están llenos de ese tipo de influencias, sino que por supuesto la literatura a la que están expuestos en el momento histórico en el que ellos están termina determinando sí su estilo, su camino. Y quisiera empezar por decirles que efectivamente fue un lector de influencias románticas y prerrománticas. Y quisiera empezar por leer una parte muy interesante que hay en la novela. Hay un amigo el hijo de un hacendado vecino de su papá que llega a visitarlos a la casa, al paraíso. Ese amigo se llama Carlos. Están en la habitación de él charlando, contándose qué habían hecho, cómo habían estado, y entonces Carlos de repente ve los
los libros que tienen una biblioteca Efraín, y mira lo que comenta. Dice, veamos, empezó diciendo Carlos, los rótulos de los libros. Fraisinos, Cristo ante el siglo, la Biblia. Aquí hay mucha cosa mística. Don Quijote, por supuesto. Jamás he podido leer 2 capítulos, dice Carlos. No, dice Efraín. Blair continuó, Chateaubriand. Mi prima Hortensia tiene furor por esto. Gramática inglesa. Qué lengua tan rebelde. No pude entrarle. Pero ya hablabas algo, Carlos. En el how do you do, como el comment se va, y del francés. Pero tienes una excelente pronunciación. Eso me decían por estimularme. Y prosiguiendo el examen. Shakespeare, Calderón, versos, no, gracias. Calderón de la Barca. Sí, Calderón de la Barca. Teatro español, más versos, confiésamelo, ¿todavía haces versos? Recuerdo que hacías algunos que me entristecían, haciéndome pensar en el Cauca. ¿Con qué haces, No, me alegro de ello porque acabarías por morirte de hambre. Cortés continuó, ¿conquista de México? No, es otra cosa. Tocqueville, democracia en América. Peste, según. Siglo XVI. Siglo XVI, sí. Al llegar ahí sonó la campanilla del comedor avisando que el refresco estaba servido. Carlos, suspendiendo la fiscalización de mis libros, dice Efraín, se acercó al espejo, peinó sus patillas y cabellos con una peinillita de bolsillo, que durante muchos años usó, plegó como una modista un lazo, el de su corbata azul, y salimos. Fíjate, Rafa, como para los que les gusta la moda y han leído, por ejemplo, El imperio de lo efímero de Lipotevsky. Fíjate que era un cachet, muchachas, usar una peinillita para peinarse el bigote y peinarse la patilla. Eso era lujo de estatus social, de ser refinado. Así es. Y eso se está viendo en estos días, profe, y Rafael y Andrea. Me imagino que ustedes ya están viendo el renacer de las barberías. Entonces, mantener ahora una barba no baja de 30,000 pesos. Entonces, eso también da caché porque debe tener su barba súper bien organizada. Y hubo un momento en que tener la barba, ¿se acuerda la barba de candado? Que era un lujo para las mujeres como ustedes, que les gustan las mujeres de barba. Y eso era un lujo. Fíjate cómo describe la moda, la época del momento, ¿cierto? Esa peinillita era un lujo. Era un detalle más. Claro. Que es de esa era con minora, ¿sí? Cuchilla minora. También, que era la cuchillita que se usaba para afeitarse. Pero por esa época no había minora. No, todavía no. Pero era un sistema... Usaba la navaja. Una navaja del barbero en las barberías. Correcto, que con un cuero de chivo la afilaban. Y eran los únicos que lo utilizaban, eran los barberos de la época. Exacto. Y todo el mundo no podía ponerle la barba a cualquier barbero, porque había barbero de barbero. Claro. El barbero que medio le tremblaba la mano cortaba, y entonces ya el cliente no volvía donde el barbero. Y nos hace recordar un cuento bellísimo que se llama Espumas, nada más, ¿no? Espumas de Jorge Villamil también. Sí, también. Bien, entonces acabamos de escuchar en la voz de Carlos. Efraín, ¿cierto? Sí. Y de Carlos, ¿cuál era la biblioteca que tenía Efraín en su casa? Con Tocqueville, Basta y Mora. ¿Cierto? Sí, hay unos datos ahí. Ahora, hablemos que en ese pedacito, un fragmento pequeño, Tocqueville contó una versión de la sociedad moderna, entre comillas, que se empieza a gestar en la democracia, claro, en Europa, ¿cierto? Y la desobediencia civil, el concepto de eso, que además es muy curioso porque todos piensan que se la inventó Gandhi, pero Gandhi había leído a Tocqueville en la facultad de Derecho cuando fue a estudiar a Inglaterra. Bueno, entonces sabemos que él había leído, tocado esos libros, y que también, por su estilo, por los análisis que se le han hecho, había leído Los sufrimientos del joven Werther, ¿cierto?, de Goethe, que también es un amor de un joven que es imposible. Había leído a Pablo y Virginia, de Bernardin de Saint-Pierre, Había leído a Graciela, de Alphonse de Lamartine, perdonarán mi francés, los estudiantes de la Facultad de Lenguas de la Distrital.
y había leído escritos de René de Chateaubriand. Wow. Chateaubriand, ¿cierto? ¿El conde? El conde, sí. Correcto. Y entonces ahí ya tenemos a unos escritores del momento prerromántico y romántico que le habían inspirado. Inicialmente, Jorge Isaac, fíjate que tuvo la intención de escribir teatro antes que novela. Sus primeros intentos fueron 3 obras y esas fueron anterior a la María. Le gustaba el drama, le gustaba ese género literario y se dio a la tarea de escribir su primer drama que se llamó Amy Romsart, que la escribió en 1859, un año antes de la María, y estaba basada en la novela El Castillo, ¿cierto?, que estaba ubicada en Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Su segundo drama se tituló Paulina Lamberti, o escrito nada menos y nada más que por Jacobo de Calignan. Bueno, el título que le quiso poner fue Jacobo de Calignan. Y esta la ubicaba en la época de Napoleón. Entonces, ojo, ya tenemos a un personaje ubicado en Isabel I, ahora en la época de Napoleón, y el otro drama, la otra obra de teatro que quiso escribir se llamaba Los Montañenses en León, y que antes quiso llamar María Adrián. Todo esto ocurre, esta última historia de Los Montañenses en León, es la toma de la ciudad por los republicanos en 1793, después de la Revolución Francesa. Entonces encontramos que esos 3 dramas históricos están todos ubicados en Europa y todos se tratan de una trágica historia de amor. Generalmente en esos 3 dramas que acabo de mencionar muere uno o 2 de sus integrantes y son víctimas de circunstancias adversas. Entonces encontramos a un primer Jorge Isaac interesado en el drama, que ha tratado de escribir unas obras de teatro y que no le es ajeno el tema que están trabajando de relaciones imposibles. Intentó hacer poesía. Su primer libro de poemas se llama Saulo, en 1880 aparece publicado, ¿cierto? Saulo, sí. Más o menos en total hizo 160 composiciones entre 1860 y 1894, pero hasta el mismo Gabriel García Márquez decía que su poesía era muy mala. En el libro de la María, su hermana Emma le coloca una canción a un poema escrito por Efraín, que por supuesto es de Jorge Isaac, y bueno, sin duda uno dice sí, es un poco malo. Y antes, y escribe la María, pero después de haber escrito la María, planeó, y antes de hablar un poco de las características de la obra, planeó escribir una trilogía de novelas que se quedó en veremos. Mira estos 3 proyectos interesantes que Jorge Isaac propuso, lo sabemos por las cartas y por los comentarios y los primeros borradores que alcanzó a hacer. Una trilogía que su primer título iba a ser Fania, la segunda novela iba a ser Alma Negra o Camilo, donde el protagonista iba a ser un negro, para la época algo bien interesante, y la última era Soledad. El nombre, miren, Soledad. Desde los inicios, esas 3 novelas iban a arrancar desde los inicios de la Guerra de la Independencia, y iba a estar ubicado en el Cauca. Era una novela de territorio que iba a contar un poco los orígenes del Cauca. Mira los temas que él planeó escribir. En lo político, quería hacer una glorificación de los protagonistas que contribuyeron a la hazaña libertadora de Colombia. Iban a denunciar los fatales errores de una democracia incipiente. Y además iba a mencionar las guerras civiles que se habían dado por la intolerancia y la demagogia de sus gobernantes, que por supuesto habían tenido unas pésimas consecuencias para esa Colombia que estaban haciendo, tanto individuales como colectivas. En lo sociológico, pensaba plantear los problemas que daba una sociedad tan clasista, donde veíamos muchas diferencias sociales,
y quería plantear el problema de la esclavitud. Y en lo antropológico planeaba resaltar el mestizaje, haciendo notar primero la diversidad racial. Ya vimos que él viajó por todo el territorio, estuvo, pues le faltaron el Amazonas, pero estuvo por el Cauca, estuvo por Cundinamarca, estuvo por el Magdalena, ¿cierto? Estuvo hasta la Guajira, o sea, tuvo un panorama. Y recordemos que viajar hace 100 años en Colombia era difícil, caminos reales a través del río, a mula, a caballo. El problema de viabilidad que existía para esa época es el mismo que vivimos hoy en día, porque se tuvo la percepción de que en vez de ir del centro hacia las costas, se construyeron las carreteras de los mares hacia el centro del país. Fue un error equívoco. Claro, es más, fíjese que el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, la Magdalena, como dice sí, García Márquez, la Magdalena fue una propuesta que hizo Tomás Cipriano de Mosquera en su primer gobierno. Es decir, que esa navegabilidad que ya vimos que funcionaba comercialmente en el amor en los tiempos del cólera, bueno, fue Tomás Cipriano Mosquera el que dijo: tenemos el río y tenemos que mirar cómo vamos a usarlo. El Mascayoya era visionario, completamente. Mucho. ¿Qué pasó con esta trilogía finalmente? No prosperó, la dejó planeada, dejó algunos manuscritos, dejó algunas ideas y no llegó a ser conocida ni publicada, al igual que sus obras de teatro. La ambición, Andrea Catalina, de Jorge Isaac, es que se alimenta de una universalidad inmensa. Shakespeare, si quiere, Macbeth, leer los mismos autores, incluyendo a Tocqueville o a Tocqueville, quizás le van a dar unos elementos muy importantes en la formación académica y en la formación literaria, en la forma de narrar. Pero fíjate que yo pienso que Jorge Isaac solamente tuvo los elementos necesarios y oportunos. No me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, coyunturales, para escribir única y exclusivamente la María. Porque esos proyectos de novelas que se quedan estancados, y fíjate que no solamente fue García Márquez, la poesía o la poética de Isaac fue floja, fue blandengue, no tuvo el peso que pudo tener Rubén Darío en Nicaragua, ¿cierto? Fue completamente un poco débil. Pero el intento de Jorge Isaac es lo que muchos escritores y analistas le reivindican para la época, a pesar de que era entendida como una poesía romanticona que nadie quería leer. Se le atrevió a decirle a esa sociedad feudalista y terrateniente de la época que uno sí tenía corazón, que uno sí podía llorar, que uno sí podía cogerle la manito a la nena y regalarle. Bueno, en ese tiempo no había tanta chocolatina como ahora, pero en ese momento era un detalle desde lo romántico hacia el mundo femenino. A mí ese acto me parece grandioso, Rafael. Claro, y por supuesto muy común dentro de los cánones de la época. Quisiera comentar un poco el grupo que apoyó, el grupo literario de su época, para seguir comprendiendo el valor artístico de la novela, que fue el grupo El Mosaico. El Mosaico era el nombre que se le dio a la publicación que tuvo mayor... Dame un paréntesis, fíjate, así como existió Piedra y Cielo, La Cueva, hoy en día hay un grupo que se llama El Túnel. Para esa época también hay, ¿cierto?, la élite que podía hablar de literatura y de poesía. Claro, pero estamos hablando de esa primera élite que empieza a hacerse la pregunta de cuál es nuestra literatura y de qué manera vamos a proyectar nuestra literatura dentro de ese concepto de nación. Fíjate que El Mosaico es el nombre de una publicación que aparece un 24 de diciembre como regalo a la sociedad bogotana y colombiana. No llegó a tener más de 160 suscriptores en esa época, pero bueno, 160
suscriptores lograron mantenerla, 1858 a 1872. Durante esa época hubo muchas revistas y hubo muchos diarios, pero el Mosaico logró mantenerse. Su nombre tiene dos sentidos. El primero, el de variedades, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los programas de nuestro Teatro Colón eran básicamente un teatro de variedades, en una especie de izada de bandera a la que nosotros hacíamos en los colegios. Entonces, primer punto, un poema, segundo palabra, la tercera, sí, después hacían algo artístico, algo de teatro, sale el alumno a cantar, ¿te acuerdas? Un violín. Entonces esas eran presentaciones el Mosaico lo que hace en primera instancia es presentar variedades que son leídas cada sábado por los bogotanos, y también de alguna manera proponía un país multiforme. Coincide con el momento en que la expedición coreográfica está saliendo y dándonos a conocer lo distinto y los diferentes que somos. Se estaba gestando desde allí, sí. Yo creo que un principio de diversidad en la nación colombiana. Rafa, vamos a dejar hasta ahí para que la gente siga ansiosa de conocer todos los lunes. Vamos a dedicarle, ya dijimos, 4 programas a la María. Perfecto. Porque después vendrá la vorágine, que es como que las hermanas, porque siempre me ha gustado ese principio, Rafa, que se ha dicho. Hace 150 años Isaac publicó la primera novela colombiana que traspasó las fronteras y se convirtió en un éxito internacional. Un libro tan importante para entender la historia del país como La vorágine o 100 años de soledad. Rafa, para nosotros va a ser siempre un orgullo de tenerlo en esta mesa de trabajo para conversar, para dialogar, no para que lo saquen retratado en las revistas sino para paliquear. Para paliquear, sí. Gracias por estar con nosotros. Ahí dejamos ese poquito de picante provocando a la gente, Rafa. Gracias por venir, hermano. Bueno, y ojalá que los que nos están oyendo, ya hayan conseguido una edición de la María, porque les voy a proponer que dentro de 8 días hagamos un diálogo de la María, donde yo seré Efraín y Andrea será María. ¿Qué te parece? Las dos Marías. Las dos Marías. Para que lean el texto. Bueno, dos diálogos. Claro, dos diálogos. Dos diálogos y vamos a hacer radionovela de la María, aprovechando ese rasgo que tiene la María, y es que está llena de diálogos. ¿Pero por qué está llena de diálogos? Porque Jorge Isaac quería, antes que escribir una novela, escribir un drama, escribir teatro, pero como no se le dio, escribió la María, está llena de diálogos, yo creo que soñando a que algún día fuera llevada al teatro. Claro, siempre lo asocio con ese primer capítulo de la casa de Cepeda Zamudio, que parece un guión cinematográfico. Hay partes en la novela que es pura tradición oral, conversar 2 personas. Es cierto. Conversar 2 personas. Eso me parece fabuloso. Aquí hay 2 Marías, tienen la misma carita de Escogeré María. 2 diálogos. Claro. Y escucharemos 2 2 Efraínes. También. Un Efraín con voz de costeño, un Efraín cachaco como yo, y 2 Marías. 2 Marías cachacas. De Marías. Entonces los esperamos dentro de 8 días para que el palique ya sea entre 4. Oye, buena tarde. Lo mismo para ustedes y todos los oyentes y la gente de Pereira que sigue reportando la sintonía. Saludamos a los profesores y la profesora de Pereira que está muy atenta a escuchar este programa. Ahora, si algún colegio, alguna universidad está interesada en que los 4 vayamos a hablar de la María, vamos. Allá estaremos, sin duda. Hacer la lectura dramática de la María. La U de Estéreo.